Bueno, buenas tardes, buenos días, Mariana. Estamos con Mariana Ardila. Ella es abogada y directora legal en Colombia con la oficina de Women's Link Worldwide. Mariana tiene una amplia experiencia litigando casos de litigio estratégico en diferentes aspectos, pero todos relacionados con el avance de los derechos de la mujer y de las niñas y en la lucha contra la violencia de género. Un gusto estar aquí contigo, Mariana, y muchas gracias por tu tiempo. No, a ustedes, muchas gracias por organizar este evento. Le queríamos preguntar, en primer lugar, sobre el caso Elena, en el que usted ha trabajado. Si nos puede contar de manera muy breve de qué va el caso, cuáles fueron los hechos y el proceso de litigio, y también dónde se encuentra el caso ahora mismo. Por supuesto. Bueno, Elena es una mujer campesina que ella y su familia vivían en una zona rural de Colombia muy afectada por el conflicto armado históricamente. Ellos son desplazados forzadamente por el ejército colombiano y luego de ese desplazamiento, Elena, cuando tenía 14 años, fue reclutada ilícitamente por el grupo guerrillero en ese entonces existente de las FARC. Y digamos que en su estadía en el grupo guerrillero, pues ella primero le hacen desde la entrada, le hacen obligatoriamente tomar anticonceptivos como regla en la organización. Y además, en un momento cuando queda en embarazo, ella es obligada por la fuerza a abortar. Entonces, digamos que abortar también en unas condiciones muy inseguras que le dejan no solo, digamos, secuelas físicas por el procedimiento mal hecho en malas condiciones que ella sufre hasta el momento, y también pues consecuencias psicológicas por el tema de que pues fue algo contra su voluntad, no fue su decisión. Entonces, ella durante mucho tiempo no le cuenta esto a nadie, ella huye del grupo guerrillero ya siendo mayor de edad, eh, eh, se esconde durante mucho tiempo y después de muchos años, aproximadamente 11 años, ella decide, con el proceso de paz, decide, bueno, que es hora de que las FARC le responda por, digamos, por lo que pasó, y empieza su proceso, uno de inscribirse en el programa de reparaciones administrativas que tiene el Estado colombiano para las víctimas y también de reclamarle a las FARC por lo que pasó. Ella tiene muchos obstáculos porque según la ley en Colombia, si ella huía del grupo guerrillero siendo mayor de edad, no tenía acceso al programa de reparación, estaba excluida, no se consideraba víctima. Y bueno, además las FARC prácticamente pues le echó la culpa a ella de lo que pasó, de la violencia reproductiva que sufrió. Entonces, digamos que el proceso fue llevar mediante una tutela o un amparo, un proceso de derechos fundamentales contra el Estado por no incluirla en el programa de reparación, no considerarla víctima. Ese caso llega hasta la Corte Constitucional dice que en efecto es una violación de derechos fundamentales no incluirla, ordena incluirla y en este momento hemos tenido obstáculos para que se cumpla el fallo y estamos, digamos, mediante un proceso judicial que se llama desacato, pidiendo que efectivamente se cumpla. Y por el otro lado, el caso, nosotras llevamos un informe que incluye el caso de Elena, no es solo el caso de Elena, pero un informe, digamos, más general a la Justicia Especial para la Paz, que fue el mecanismo creado por el Acuerdo de Paz, y hay un caso priorizado, el caso 007, en la Justicia Especial para la Paz, que es sobre reclutamiento ilícito y, digamos, delitos asociados como la violencia reproductiva, y allí Elena está acreditada como víctima y el proceso está en este momento en algo que se llama versiones voluntarias, que es que digamos que después de que se recogen los informes de entidades del Estado y organizaciones como la de nosotras, pues los que comparecen a la JEP, los que se someten a la JEP, tienen la oportunidad, digamos, de hablar y contar su versión, y en eso estamos en este momento.
Muchas gracias por el resumen y bueno, vemos que la implementación de las decisiones es un obstáculo que vamos a ir viendo durante todo este taller, así que gracias también por mencionar este obstáculo. Por lo que nos cuenta, ustedes enmarcaron esta violencia reproductiva, entendida como la obligación de tomar anticonceptivos y los abortos forzados, como una forma de violencia sexual ligada al conflicto. ¿Nos podría contar un poco más qué les llevó a hacer esta categorización desde el punto de vista jurídico? Pues la verdad es que nosotras mismas hemos tenido como una evolución en el entendimiento y en la estrategia. En un principio, cuando empezamos el caso ante la Corte Constitucional para pedir reparación, sí que, digamos, nos paramos o nos hicimos uso, digamos, de toda la jurisprudencia internacional y también nacional y constitucional que hay para proteger a las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto. Porque claro, es una categoría mucho más desarrollada que la violencia reproductiva, que es algo muy nuevo. Entonces, para exigir que, digamos, ella fuera incluida, pues nos servía mucho hacernos de esos estándares, pero además sí encontramos una forma en los precedentes y en los pronunciamientos de que ciertas formas de violencia reproductiva, de violación de derechos reproductivos, digamos, mediante la violencia, pueden ser consideradas violencia sexual. Entonces, digamos que todo el caso ante la Corte, digamos, constitucional se centró en eso. Ya cuando nos fuimos a la JEP, a la Justicia Especial para la Paz, y también mucho más ahora este año que presentamos un informe más amplio a la Comisión de la Verdad, que no solo incluye la violencia reproductiva cometida por las FARC, sino además por otros actores armados y también violencia, digamos, institucional o violación a derechos reproductivos hecha por el Estado en el marco del conflicto. A la Comisión de la Verdad, hemos llegado como a una comprensión de que la violencia reproductiva debería ser como una categoría de análisis separada, porque no todas las violaciones a derechos reproductivos en el conflicto se pueden meter en la categoría de violencia sexual. Es como que puede haber formas de violencia reproductiva que también sean formas de violencia sexual, pero hay otras que se escapan. Entonces, para eso los invito a leer un blog que se llama La violencia reproductiva, una categoría necesaria en las transiciones, que escribieron colegas de Women's Link en el blog de LSI, que está en inglés y está en español, y allí contamos un poco esta historia. Muchísimas gracias. Y entonces, en toda esta evolución en la que también cambian un poco el enfoque, ¿de qué manera han ido integrando la perspectiva de género en estas diferentes fases y cómo esta perspectiva de género, la cual Women's Link obviamente tiene mucha experiencia, ha ido justamente informando esta evolución? Pues digamos que eso es lo que hacemos nosotras, ¿no? El litigio estratégico y el uso del derecho, pero con perspectiva de género. Entonces, digamos que desde el principio, en todos nuestros casos, y pues obviamente en este también, fue una consideración central el entender y que el caso permitiera entender a la sociedad colombiana y realmente al mundo, que en el conflicto armado también se violan los derechos reproductivos, que los derechos reproductivos son centrales para todas las personas con capacidad reproductiva, pero pues para las mujeres y las adolescentes pues mucho más. Y entender las distintas formas en las que los actores armados y también el Estado quieren tomar decisiones por las mujeres en los marcos de conflicto armado, y también, digamos, dictaduras o otras crisis, digamos, otros contextos de violaciones masivas a derechos humanos como, no sé, migraciones forzadas, o bueno, otro tipo de, digamos, de crisis, por decirlo así. Entonces, desde el principio fue una consideración de hacer entender, esto también pasa en el conflicto armado, esto impacta a las mujeres de una forma especial y particular,
no está siendo reconocido, es una categoría nueva. Hay muy poca justicia, verdad y reparación, y es necesario pues que avancemos desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista también legal, digamos legal, de las políticas, de las leyes, de las sentencias, y pues desde el punto de vista de la comprensión como sociedades de estos fenómenos. Y justamente este enfoque ha tenido algún impacto a la hora de conseguir apoyos para el caso, más allá de las instituciones judiciales o de la justicia transicional. Pues digamos que siempre cuando se habla de derechos reproductivos, las personas tienden a pensar que se está hablando pues del derecho a acceder a un aborto legal y seguro, ¿no? Porque ese es como el marco en el que se han movido los debates y las discusiones y pues nuestros propios otros casos que tenemos. Entonces, ha sido también una forma, el hecho de incorporar una perspectiva integral, de decir, esto se trata de autonomía reproductiva, de que nadie decida por las mujeres en ningún contexto, nos ha permitido tener aliados muy diversos y hasta a veces aliados que en otros temas no son nuestros aliados, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos trabajando ahora muy de la mano con el grupo de representantes de víctimas del caso 007 ante la JEP, ante la Jurisdicción Especial de Paz, que muchas son organizaciones que trabajan otros temas, por ejemplo, mucho el reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes en la guerra, ¿no? Que también incorporan, digamos, violaciones a derechos reproductivos, pero no lo mencionan de esa forma, entonces ha sido también como un aprendizaje conjunto, trabajar con grupos que trabajan reclutamiento ilícito. Y también, digamos, nos ha servido para también que la sociedad colombiana y algunos, digamos, personajes, influenciadores públicos, de opinión pública que apoyan el proceso de paz, entiendan que, digamos, el reclamo por un reconocimiento de estas violencias no es una crítica al proceso de paz, sino que estamos usando los mecanismos del proceso de paz para que haya justicia, verdad y reparación pues por estas violaciones de derechos humanos. E incluso, digamos, algunas personas que se oponen al proceso de paz, que se opusieron al proceso de paz y que se oponen, por ejemplo, a los reclamos de despenalización del aborto, a veces también apoyan nuestro reclamo por justicia en esto. Entonces, digamos que es un grupo muy diverso de aliados. Y en eso ha sido muy importante que desde el principio teníamos claro que se trataba de proteger la autonomía de las mujeres en cualquier contexto. Muy interesante, muchas gracias. Desde luego este caso es un caso muy único por diversos motivos y el apoyo que está recabando o los objetores también, ¿no? Muestra justamente cómo este caso es muy particular. Y de ahí le quería hacer la última pregunta. Este caso tan especial, ¿qué consecuencias cree que puede tener para la imputación de otros crímenes de derecho internacional, ya sea en el contexto de justicia transicional en Colombia, como en otros contextos de América Latina o quizá incluso más allá? Nosotras esperamos, y eso es lo que, digamos, en eso estamos trabajando, que el caso ya, digamos, salga de las fronteras de Colombia en el sentido en que nos demos cuenta que estas violaciones a los derechos reproductivos están pasando en muchos contextos. Entonces ya nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, en el contexto de la represión en Nicaragua, hay violaciones a derechos reproductivos de mujeres que, por ejemplo, fueron detenidas por sus actividades de oposición, estaban embarazadas y sufren violencia reproductiva en el marco, digamos, pues de torturas, de tratos crueles que sufren en el contexto de la represión.
Se vio en Perú el tema de las esterilizaciones forzadas, también de los abortos forzados, digamos, en el contexto del conflicto armado. Estamos viendo en Venezuela la política, digamos, una política de esterilizaciones que no cuenta, digamos que no se haría con todos los estándares para respetar la autonomía de las mujeres, y también estamos trabajando en eso. Entonces esperamos, digamos, que la comprensión de los derechos reproductivos y del respeto a la autonomía de las mujeres permee todos estos contextos y veamos, digamos, cada vez más tribunales de distinto estilo, sean transicionales o sean ordinarios, incorporando estos temas de derechos reproductivos y dando, digamos, un reconocimiento a las víctimas. Bueno, eso esperamos todos y todas que participamos en este evento. Les deseamos muchísima suerte y esperamos justamente ver los impactos de este caso más allá de las fronteras colombianas. Le agradezco de nuevo por su tiempo. Muchas gracias. Estaremos en contacto.